Saludos. Muy buenos días. Ustedes allá Y nosotros y acá. así estamos conectados. Y si estamos conectados, Avanzamos juntos. juntos. Buen día, profesor Kelvin Arnaud. Buenos días, profesor Josué Hernández. ¿Cómo están las cosas, profesor? Bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Si las cosas están buenas, la situación no se resuelve. Estamos, profesor, como cada sábado para llevar contenido de actualidad a todo el magisterio nacional a través de su programa Actualidad Magisterial. ¿Qué le parece? Así es, y como cada sábado, pidiéndole a nuestro público que nos sigan en Facebook, en YouTube, Autoridad Magisterial, y que nos dejen su comentario, cualquier cosa debajo, que nosotros le damos seguimiento. Sí, le damos seguimiento, profesor. Ya estamos a 9, ¿qué estamos, profesor? Así, Sábado 9, sábado ya de la segunda septiembre. semana de iniciar las labores con los estudiantes, y el ambiente en el ámbito educativo, profesor, está un poco caldeado, los ánimos están altos por las situaciones que se han dado con el Ministerio de Educación. Y vamos a comenzar, profesor, de inmediato con el tema que tiene que ver con los libros del texto, ya que el ministro de Educación, Ángel Hernández, se refirió esta semana a las faltas ortográficas en estos libros. El ministro Ángel Hernández atacó a todos aquellos que están criticando, sobre todo, profesor, a la Asociación de Editores de Libros, que han hecho referencia a las faltas que tienen estos libros, y él ataca diciendo que prácticamente esta entidad lo que está es dolida, según él, quiso decir, porque le afecta y que unos pingües negocios o unos negocios que tenían con los libros. Esto a propósito de la declaración que diera esta entidad con relación a que, según ellos, urge que la cartera de educación subsane la situación que se creó con los libros de texto, y piden prácticamente que se saquen de circulación. Hernández indicó que luego de que Educación comenzara la producción de estos libros desde el año pasado, las firmas editoras comenzaron con una serie de reclamos y amenazas para que se siguiera haciendo los libros o trabajando con los libros hechos por ellos o producidos por ellos, y que esto, según él, ha creado un cierto disgusto, y que prácticamente él atañe a que por eso es que se ha suscitado toda esta situación. En esta declaración la dio él en una entrevista que le hicieron los medios del grupo Corripio, y aseguró que con esa medida el Estado se estaría ahorrando de que una nada de peso, lo que entra en contraste con la posición que tienen los editores. Dicen que sale más caro y que no tienen la calidad que se requiere, ya que, según ellos, esta producción de los libros también entra en conflicto con lo acordado por el Consejo Nacional de Educación. ¿Qué le parece, profesor? Así es. Continuando con el tema, Juan Colón denuncia libros. Presidente de la sociedad denuncia libros no fueron evaluados por la Dirección de Currículo de MINER. El presidente de la Asociación de Editores y Distribuidores de Libros de Texto de la República Dominicana afirma que estarían repletos de faltas graves e incorregibles. El historiador y poeta Juan Colón, quien preside la Asociación de Editores y Distribuidores de Libros de Texto de la República Dominicana, advierte que los libros de texto elaborados por el Ministerio de Educación estarían repletos de faltas graves e incorregibles. Violarían los controles establecidos en la Ordenanza 26/2017, que establece la evaluación de los medios y recursos para el aprendizaje. Ahí es que el ministro de Educación, Ángel Hernández, tiene un contraste con Juan Colón, un tirijala, como dice. Sí, defendiendo su posición. Defendiendo su posición, porque lo que hay que ver, profesor, es que
Juan Colón hace señalamientos puntuales, habla de incluso los términos, ahí vi en las declaraciones de él, dice que se está confundiendo el verbo haber con ver, y ponía como ejemplo que en uno de los libros dice, después de ver leído el texto, responda a la pregunta siguiente. Ahí se sabe que tendrían que poner después de haber leído, verbo haber. Entonces se está escribiendo ver con V, y es una de las faltas que señala el autor de muchos libros de texto, profesor. Yo creo que no está mal que esos libros se sometieran a una revisión antes de verlo enviado a las escuelas. Creo, profesor, claro, yo creo, profesor, que el ministro y el ministerio, ¿verdad?, encabezado por él, tuvieron la oportunidad de hacer un mea culpa, decir, sí, vamos a revisar, vamos a ver la denuncia de ellos, pero no salir a responder sin antes estar seguro. O sea, ha sido un papel... Que tiene su protocolo a pasar y claro, obviamente lo violaron. Claro, entonces yo creo que ese espectáculo que se está dando es de muy mal gusto porque estamos iniciando un año escolar, es el sector educativo, se supone que es donde la cosa en cuanto a los escritos y la lectura deben ir lo mejor coordinado posible. Entonces, el año antepasado fue que vinieron unos libros que no iban acorde con el registro. Sí. Libros prácticamente se perdieron, y que este año vengan con la misma... No iban acorde con el registro, pero tampoco con el currículo. Cuando usted iba al currículo, lo que había allí para planificar, lo que usted tenía que dar, entonces buscaba en el libro, los libros no aparecía tal contenido. Fue una inversión prácticamente que se perdió. Así es. Y que vengan con estos libros y que también esa inversión se pierda. Entonces, el ahorro que dice el ministro que se está haciendo es al revés. No hay ningún tipo de ahorro. Entonces, si esto sigue así, entonces uno se pregunta, de esta forma es que vamos a mejorar la calidad de la educación. No sé cómo todavía no ha entrado en el blanco del ataque el profesorado, los profesores, que siempre es lo malo de la película. Por lo menos ahora el premio con nosotros es entre los grandes, ¿verdad? Sí. Entonces, el ministro, porque es lo que le digo, se ha hablado mucho, en vez de escuchar, razonar y luego ofrecer una explicación, y si es necesario, decirle a la sociedad que se va a revisar y se van a tomar los correctivos, aunque Colón decía que son incorregibles, porque estamos hablando de un 80% del contenido de esos libros, de esos textos, que tiene problemas. Entonces, cuando el 80% está con problemas, yo creo que lo mejor es reformular todo y hacerlo de nuevo. En respuesta, profesor, a esto que decía el autor, el ministro de Educación, o sea, de Educación, también responde diciendo que esas denuncias sobre los libros de texto es por fines económicos, o sea, que ellos, vuelve e insiste, que es con relación a los económicos, a los asuntos económicos, porque atribuyen las tantas denuncias realizadas por una serie de editores, autores de libros y diferentes instituciones. Dice que es porque están afectando sus negocios. Ahora hay que preguntar, profesor, ¿estamos afectando los negocios de esos editores que por décadas han sido los suplidores de esos libros para beneficiar a otros? Porque eso es lo que hay que preguntar, profesor. Eso es lo que hay que preguntar. Lo mismo, profesor. Si los libros traen esos errores, no se está economizando nada. Es que no. Dice o sea, en una ocasión yo vi que se hablaba con el asunto de, un poco nos salimos del tema, y con el asunto de la alimentación escolar, la salida más como vaga que nosotros vimos fue que cuando se servían los alimentos de la rica, creo, sí, esos supuestamente que traían mucha azúcar y que se iban a reformular por unas frutas, que se iban a reformular por una leche mejor preparada. Sin embargo, desde que cambiaron esos proveedores,
nunca llegan a tiempo los alimentos a los niños. Antes llegaban una semana antes para el inicio del año, ahora llegan después de comenzar la clase la mayoría de los centros. Entonces, y la fruta nunca se ha visto, por lo menos por aquí no se ha visto. Los niños ahora no tienen merienda en la tarde, sencillamente porque para beneficiar a otro comerciante perjudicamos a otro y perjudicamos a los niños. Vinieron entonces, con la historia si de era la mucha fruta, azúcar, y la fruta no llegó. Si el problema era mucha azúcar, profesor, lo que había era que reducir azúcar. Y lo que tenemos entendido es que la receta de lo que se consume en las escuelas la prepara el INAVI, esa fórmula. Entonces, ¿a quién le creemos? Entonces, profesor, vamos a ver, nosotros vamos a seguir aquí en el banquito esperando a ver si estos intereses se ponen de acuerdo, porque mientras esto pasa, ni tenemos en buen estado los libros físicos, ni tampoco los libros abiertos, que fue lo que se vendió en principio. Y los afectados vienen siendo los de abajo, los estudiantes y los profesores que no tienen las herramientas para trabajar. Así Estamos hablando de más de 200 libros que fueron señalados y elaborados en un tiempo corto, vamos a decir, porque se habló de cambio y ya de una vez ya están cambiados los libros. Continuamos, profesor. Los errores garrafales en libros escolares están en más de un 80% de las páginas. El historiador, poeta y decano de los editores dominicanos, Juan Colón, afirmó que los libros de texto ya impresos por el Ministerio de Educación para el presente año escolar están repletos de faltas graves e incorregibles, porque en su elaboración y edición se violaron todos los controles establecidos en la ordenanza que mencionaba anteriormente, 26/2017. El historiador Juan Colón explicó que esos nuevos libros de texto preparados por la unidad editorial de MINER en un hecho sin precedentes de la historia del sistema educativo dominicano, no fueron conocidos por el Consejo Nacional de Educación antes de su aprobación, es decir, que violaron ese protocolo que mencionaba anteriormente. Claro. Ese libro debió de tener una editoría antes de lanzarlo. Añadió que los libros tienen errores conceptuales, estructurales, procedimentales, gramaticales, en su mayoría incorregibles. No fueron evaluados por la Dirección General de Currículo para poder ser aprobados por el Consejo Nacional de Educación. Eso explicó el intelectual autor. Citó como ejemplo que el libro de Ciencias Sociales de tercer grado, primer ciclo de educación primaria, del cual es especialista, el nivel de la lengua, enfoque, complejidad de las actividades de evaluación, conceptos, son propios del nivel secundario, no para un alumno de 8 años. Mostró directamente los cientos de errores de los libros impresos por el MINER. Es imposible realizar la subsanación del MINER. Bueno. Juan Colón sugiere que se sean esos libros y que se vuelvan a hacer de nuevo, porque tienen varios errores. Errores muy fuertes. En ese mismo orden también la entidad, la Asociación de Editores hay un mes que la educación está prácticamente encasquillado, como decimos en buen dominicano. No quiere reconocer la mesa de diálogo, no quiere reconocer los editores, se quiere sentar porque él parece que piensa que van a tomar el pulso. Entonces tiene que entender que para cada área hay especialistas. Entonces los especialistas en libros de textos son dos, tres, y mientras estemos tratando de seguir midiendo pulso, entonces es no la única entidad que se perjudica. Entonces dice aquí un total de 24,000, un total de 200 libros, de acuerdo a lo denunciado, los libros de lengua
no solamente esto no de estos libros. Así es. Cambiando de tema, MEXIC ha otorgado 24.000 becas locales en 3 años, es decir, desde el 2020 hasta el año que estamos, 2023. 24.000 becas nacionales ha otorgado el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, MEXIC, desde agosto del 2020, de la cual el 32.16% corresponden al área de ciencia, tecnología, ingenierías y matemáticas. El 67.74% de las becas restantes abarcan las profesiones de salud con un 21.99%, negocios con un 17.42%, educación con un 11.39%, humanidades con un 7.58% y el restante porcentaje en artes, ciencias económicas y humanidades. En este becado que ha hecho la MEXIC, las mujeres continúan con su liderazgo. Las mujeres han alcanzado un 67% de esa beca, es decir, que las mujeres se están preparando en este país. Así y los hombres un 33%, está muy bajo el porciento de los hombres que han sido becados. Las mujeres avanzando y más interesadas en prepararse que la mayoría de los Hay que reconocer cuando una mujer se quiere preparar, pone todo su enfoque en eso. En eso sí, las mujeres son más dedicadas. Sí. Entonces saludamos, profesores, esa beca, esperamos en Dios de que estén llegando a la masa que más la necesita. Se sigan dando y en que ese se caso. sigan ofreciendo. El mismo orden, profesor de la Educación Superior, dice la Universidad Autónoma de Santo Domingo que presentará la oferta académica a los estudiantes de nuevo ingreso y a aquellos que están en términos para dar a conocer su oferta académica. Entonces este proceso se hará del día 11 al 15 del mes en curso, ¿verdad? Se estará haciendo en el salón principal en Santo Domingo. Esto invitando a los jóvenes para que conozcan la carrera y que identifiquen la vocación por la que en el área que quieren estudiar. Entonces vamos a ver, la universidad anunció el pasado lunes que presentará su oferta académica a estudiantes de nuevo ingreso a través de la jornada Tu Facultad, Tu Carrera, Encuentra tu Vocación y tu Pasión. Creemos que es importante la actividad. La actividad se estará llevando a cabo en la Dirección de Orientación Profesional DOP, referente a una nota de la universidad, y estará siendo en la sede principal, profesor. Esto lo estará dirigiendo desde la sede. Entonces, a los estudiantes que no sean de Santo Domingo, de la zona aledaña, invitarlos a que estén pendientes de si se va a hacer una presentación en los diferentes recintos o si es solamente allá, y también a que estén atentos a la información, ¿verdad? Porque es de mucho interés para el que quiere iniciar sus estudios. Aseguran licitaciones y decisiones de MINER generan incertidumbre, cuestionamientos y protestas. Desde reclamos de maestros que participaron en el concurso docente, quejas por cambio de los uniformes, licitaciones millonarias muy cuestionadas para la adquisición de cuadernos y medias, hasta sanciones judiciales contra el fallido programa de elaboración de libros de texto denominado Libro Abierto, han marcado el inicio del polémico año escolar. Es decir, que hay unos cuantos reclamos del pueblo en cuanto a lo que tiene que ver el inicio del año escolar, que ya vamos en la segunda semana. Para la tercera, sí, de lo que tiene que ver con los alumnos en el aula.
A pesar de las declaraciones optimistas del ministro de Educación, Ángel Hernández, sus recientes decisiones administrativas han generado un debate candente. Una de las medidas más controvertidas ha sido la unificación del color de los uniformes escolares del sistema público, anunciada a través de la Orden Departamental 19-2023, con un costoso impacto de aproximadamente 2.000 millones de pesos. Hablando de la unificación de esos uniformes, pero para acá, para lo que tiene que ver con Santiago, todavía no ha llegado. Llegaron, profesor, llegaron azules, llegaron amarillos, lo que pasa es que no llegaron muchos. No llegaron muchos. Sí. Es decir, que solamente llegaron ligados. Llegaron una parte. Sí. Bueno, profesor, entonces en otra información, la educación sigue, le digo que ha sido una semana un poco candente, los ánimos están bien altos y hablamos ahora de las compras millonarias en equipos de seguridad que ha licitado el Ministerio de Educación. Y esto lo justifica porque se explica que pretende proteger a la comunidad educativa de actos delictivos. Los equipos de seguridad incluyen gas pimienta, esposas y bastones, antimotines. El Ministerio de Educación consideró pasado domingo, la licitación abierta para compra de esposas, gas pimienta, linternas recargables, bastones, antimotines y silbatos para el equipamiento de la Dirección de Seguridad de la cartera. En una nota de prensa, la institución explicó que el objetivo de estas compras es garantizar la seguridad de los estudiantes, profesores y personal administrativo ante actos delictivos y violentos que ocurren fuera de los planteles escolares. La Dirección de Comunicación del MINER, la directora de Comunicación, Rafael Alonso Rijo, afirmó que los equipos en licitación no son letales y que nunca se utilizan contra los estudiantes o la comunidad escolar. Esto es para proteger, profesor, si hay alguna situación que se presente, que sé yo, un padre violento o alguien, porque lo que pregunta es que ese programa cayó entonces. No lo dejaron caer porque incluso el centro donde se movida tenía un policía escolar, porque es un centro grande, un centro que está en una comunidad vulnerable en cuanto a lo que tiene que ver con violencia, delincuencia común, y nos llevaron al policía escolar. Se lo llevaron y lo que tienen los porteros que son de la misma comunidad, que no se atreven ni siquiera a controlar a un padre que vaya violento. Entonces, yo creo que la mejor opción era darle apoyo a esos policías escolares. Porque en este caso, llegan esos equipamientos que están pidiendo, ¿a quién van a poner? Porque si es lo de seguridad de la escuela. Los porteros que tenemos en las escuelas se los quitan los padres en la puerta. Esa gente no están preparados para eso. Para eso. Creo. Y profesor, si usted revisa la nómina de la policía escolar, usted se dará cuenta que hay cientos de policías nombrados, pero solamente lo tienen en la nómina. Algunos, qué sé yo, en la sede central, en las regionales puede haber algunos, pero si usted revisa la nómina, hay muchísimos policías que solamente van a una escuela a visitar el portero y a ver si hay alguna incidencia, pero usted en realidad no sabe qué hacen durante el día, pero cobran un dinero en educación como policía escolar. Entonces, esas indumentarias que están comprando ahí se supone que deben ir directamente a las escuelas. Ahora, es lo que usted dice, me preocupa que a un portero que yo tengo allí, que es de la comunidad, que no se atreve ni siquiera a decirle a un padre, a un visitante con autoridad, no, ahora no puede pasar, no, en esas condiciones no puede pasar, no, tiene que pasar a la dirección antes de pasar a las aulas. Nada de eso, la mayoría de los porteros que tenemos en las escuelas tienen la autoridad para decirle a un padre. Entonces, hay que empoderar primero ese personal para entonces hablar de... Y darle un entrenamiento especial para usar eso. Porque eso no es para usarlo a lo loco, aunque no sea letal, no letal, pero es peligroso. La ADP se pronuncia ante compra de equipos policiales.
Estamos en desacuerdo ante las pretensiones de educación de comprar equipos policiales como esposa, gas pimienta, macanas, entre otros. Para prevenir incidentes en los centros, lo correcto debió ser trabajar con las familias y así combatir la violencia en las escuelas. Eso lo dice Eduardo Hidalgo, presidente de la Asociación Dominicana, de ADP, perdón. Creo correcto lo que dice el presidente de la ADP. Yo en lo personal creo que el personal de apoyo de la escuela no están preparados para usar eso. Debiene darle énfasis a los policías escolares, a ese programa y restablecer lo que es la policía escolar mejor. Profesor, pero le estoy diciendo que ahora los porteros le llaman auxiliar de policía escolar, ¿verdad? El supervisor de la policía escolar y ni siquiera se detiene en la puerta a preguntarle al portero cómo se siente, cómo es su trabajo, no, directamente a la dirección, hay alguna incidencia o esto, fírmeme aquí y por ahí mismo. Entonces, así no podemos seguir tener, improvisando, lamentablemente. Las cosas se planifican y se hacen como se deben hacer. Entonces, profesor, el director técnico nos dice que tenemos ya el tiempo encima y que nos despidamos hasta la próxima semana. Hasta la próxima, si Dios quiere. Bye.